Hola, bendiciones y un abrazo al alma para todos. Desde que entré en contacto con el primer paciente de cuidados paliativos en mi carrera médica, nació en mí una creciente necesidad de poder llevar alivio y poder llevar compañía a esos pacientes que por estar en regiones apartadas o porque el sistema no los cubre pudieran tener atención. Por eso nació Acompañar Paliativos y su fin más grande es poder llevar alivio y compañía a las personas. Dada la situación suscitada en estos días y la polémica generada por la eutanasia en paciente no terminal fallida que se generó, quisimos hacer este video. Y lo hacemos es con un fin educativo, no con un fin de alimentar la polémica, sino poder darles a las personas las perspectivas y la información necesaria para que tomen decisiones en final de vida. Y así se llama este video, Decisiones en el final de la vida. Desde el momento en que nacemos, existe la certeza que algún día vamos a morir. Y siendo esta la única certeza que existe en nuestras vidas, es de los temas que no queremos conversar, de los cuales no queremos hablar, pero es del tema que más claro debemos tener con nuestros seres queridos sobre cómo deseamos que sean las decisiones al final de nuestras vidas. Cada ser, desde su visión política, religiosa, espiritual o científica, toma las decisiones en este importante momento de nuestras vidas que es el final de vida. Y existen tres metodologías o caminos por las cuales se rige la ciencia médica para poder acompañar a las personas en este final de vida. Distanasia. La distanasia es el camino más común que recorren la mayoría de los pacientes en su final de vida. Dada la naturaleza de la educación médica, la cual tiene un fin de tratar de preservar y mantener vivas las personas y de recuperarlas, ese es el camino más común por el cual el paciente transita hacia su partida. En la distanasia, a los pacientes se les intuba, se les ventila, se les hace diálisis, se les hace invasiones, se les hacen nutriciones artificiales. No quiere decir que esto sea malo o que esto no sea debido, pero existen algunos pacientes que ya su situación de vida es final porque es una enfermedad no recuperable y llevar al final de vida en estas situaciones genera más sufrimiento y más dolor al paciente. En la ortotanasia, que es la metodología de camino el cual rige los cuidados paliativos, el objetivo es hacer un acompañamiento disminuyendo los síntomas que generan sufrimiento, pero nunca alargando ni acortando la vida del paciente. Es simplemente dejar fluir la vida desde el nacer hasta el fallecer o que la enfermedad haga su camino natural y normal. De esta forma se rige o se acompaña al paciente desde la visión de la ortotanasia. En la eutanasia es un procedimiento en el cual se aplican medicamentos buscando finalizar la vida del paciente. Esto se hace en una combinación de un sedante potente, un analgésico potente y algún medicamento en dosis alta como el potasio, buscando hacer un paro en la función cardíaca, que la función cardíaca cese y de esa forma el paciente fallezca. Entonces es un proceso que es casi que inmediato. En 15 a 20 minutos el paciente desde el inicio de la aplicación de los medicamentos ya ha fallecido. Habiendo dado claridad
sobre las 3 estrategias o metodologías, nos vamos a detener un poco más en explicar ciertos puntos claves sobre la ortotanasia y la eutanasia. Hablando de la ortotanasia, más del 90% de los pacientes fallecen de forma natural y tranquila, teniendo sus síntomas controlados con los manejos y los tratamientos que hacemos en cuidados paliativos. Pero existe un pequeño porcentaje de pacientes en los cuales, pese a los procedimientos, medicamentos y medidas que se hagan, su sufrimiento es más grave porque el síntoma no se controla. Estos síntomas normalmente son el dolor, el ahogo, el delirium, el vómito, las convulsiones o el sangrado, y en algunos casos hasta el mismo sufrimiento espiritual del paciente. Cuando estos síntomas no se pueden controlar, pese a todas las medidas, se convierten en síntomas refractarios. Y cuando existe esta refractariedad en el síntoma, hay un altísimo riesgo que en las próximas 48 a 72 horas, dado el sufrimiento del paciente más el deterioro que está haciendo la enfermedad, la persona fallezca sufriendo por este síntoma. En ese momento, los equipos de cuidados paliativos tomamos la decisión de iniciar un procedimiento llamado sedación paliativa. Este se puede hacer de forma intermitente, que significa que se ponen los medicamentos por horario, o de forma continua, en la cual se hace una infusión continua de los medicamentos. En este caso, colocamos un analgésico potente y un sedante potente, buscando llevar al paciente en un estado de inconsciencia o de sueño profundo, en el cual se controla ese síntoma que está haciendo sufrir a un paciente. La profundidad de ese sueño o de esa sedación va a ser relativa al síntoma que lo está generando y va a llevarse hasta el punto en el cual el síntoma esté controlado. Teniendo esto controlado, la vida sigue fluyendo y el paciente fallece por su enfermedad, pero teniendo el sufrimiento controlado mediante la sedación paliativa. Dando claridad y aportando ciertos puntos sobre la eutanasia, tenemos que tener presente que la eutanasia desde el año 1997 está despenalizada en nuestro país, pero solo hasta el 2014 se expidió la sentencia en la cual se daban los lineamientos para este procedimiento y eventualmente ya se empezó a aplicar. Pero solo hasta el año 2020 el ministerio emite la resolución en la cual da los reglamentos para que las IPS puedan realizar este procedimiento. Desde esta primera sentencia del 2014, las personas que solicitaban eutanasia deberían tener o cumplir 3 requisitos iniciales, los cuales eran tener una enfermedad incurable, tener una expectativa de vida no mayor a 6 meses y estar mentalmente capaces para tomar esta decisión. En julio del 2021, la Corte Constitucional expresa a la opinión pública una nueva sentencia en la cual se da una ampliación a la cobertura de este procedimiento, en la cual ya la persona no tiene que estar en una fase terminal de vida, sino simplemente tener una enfermedad degenerativa no curable que le genere sufrimiento y que le genere dolor y molestias. ¿Cómo hace una persona en nuestro país para poder solicitar una eutanasia y cómo es el procedimiento para que ésta se lleve? Cualquier ser que desee o que sienta necesario hacer una eutanasia debe manifestarle a su médico tratante, ya sea de forma escrita o verbal, su deseo de poder realizar este procedimiento.
es obligación del médico tratante comunicarle a la IPS y la IPS luego a la EPS para que se dé autorización para conformar el Comité Ético de Eutanasia. En este comité va a estar integrado por 3 personas. Primero, el médico especialista en el área en la cual el paciente sufre la enfermedad. Si es una enfermedad neurológica, como lo es la esclerosis lateral amiotrófica, debe ser el neurólogo. Si es una enfermedad cardíaca, como la falla cardíaca, el cardiólogo. Si es una enfermedad oncológica, como algún tipo de cáncer, el oncólogo. O en su defecto, el especialista de dolor y cuidados paliativos. En segundo lugar, va a estar conformado por un psiquiatra o un psicólogo que van a poder validar la capacidad mental de la persona para la toma de decisión. Y la tercera parte de este comité es el abogado de la IPS que junto con los 2 especialistas revisan si se cumplieron los requisitos para poder realizar el procedimiento. Con la nueva normatividad que existe con la última sentencia de la Corte Constitucional, existen 2 vías para poder realizar. La vía de paciente ya en fase terminal y la vía de paciente en fase no terminal. Igual deben cumplir los siguientes requisitos: ser una persona con una enfermedad degenerativa que no tenga cura. Cuando es un paciente terminal, tener una expectativa de vida no mayor a 6 meses y tener la capacidad mental de la toma de decisión. Sea por el camino del paciente que está en fase terminal o sea por el camino del paciente que no está en fase terminal, el comité revisa cada uno de esos puntos y expide una decisión. La decisión es positiva o negativa. En caso de que esta decisión sea positiva, es decir, que cumple los criterios para poder realizar el procedimiento, se le informa al paciente. El paciente determina la fecha de realización del procedimiento y si quiere que éste se realice en su casa o en una institución de salud. Habiendo podido exponerles a todos ustedes los 3 caminos, los puntos y las aclaraciones sobre cada uno de los procedimientos y situaciones, es muy claro que el deber tanto del sistema de salud como de los grupos de cuidados paliativos es poder aumentar la cobertura y poder llegar a todas las personas que necesiten acompañamiento en estas situaciones de final de vida o de enfermedades degenerativas para poder disminuir el sufrimiento. Gran número de los pacientes que solicitan eutanasia lo hacen por el estado de sufrimiento, de dolor, de ahogo, de delirio, de vómito, por los sangrados, por las convulsiones, por ese vacío que pueden tener hasta espiritual y por estas sensaciones que tienen en su vida. Pero cuando un equipo de cuidados paliativos puede acompañar y disminuir este sufrimiento, muchos pacientes desisten de esta decisión. Una de las cosas más importantes es que los grupos de cuidados paliativos no son las que toman las decisiones de final de vida por los pacientes. Cada paciente y su familia deben tener claro cuál es la decisión o cuál es el camino por el cual el paciente accede. Y nosotros debemos, bajo el principio de la autonomía, respetar esta decisión y acompañar al paciente en una forma integral para poder valer y hacer valedero las decisiones de cada uno. Espero haber sido ilustrativo, espero poder ayudar a cada uno a tener mayor claridad sobre esto y recordemos que el final de vida es algo que nos llega a todos y por eso es muy necesario dar claridad a nosotros mismos y a nuestras familias sobre cuál es el camino por el cual queremos llegar a él. Bendiciones y un abrazo al alma para todos.